Señores estudiantes, reciban un saludo cordial. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy estaremos trabajando en la asignatura de inglés con el tema Personal Pronouns y Possessive Adjectives. Personal Pronouns significan pronombres personales. Y aquí tenemos los pronombres personales, singular y plural. Los del singular son I, you, he, she, it. Y los del plural son we, you, they. I significa yo, you para hablar de tú, he para hablar de él, she para hablar de ella, it puede ser ello de animal o cosa. El plural, we, nosotros, you, vosotros y they, ellos. Con respecto a los adjetivos posesivos, tenemos el my, que significa mío o mis, mi. El singular también, your, tú, tus, su. His, para hablar su de él. Her, para hablar su de ella. It, para hablar su de alguna cosa. Our es del plural. Our, your y they, plural. Our, nuestro. Your, tu, su. Their, para hablar de su, para hablar de ellos. A continuación vamos a ver unos ejemplos con los pronombres personales, es decir, con los pronombres personales, I, you, he, she, pueden estar algunos de ellos aquí. Bien, tenemos example. The cats are in the basket. Los gatos están en la cesta. Entonces nosotros vamos a ubicarle, si estamos hablando de los gatos, vamos a ubicar un pronombre personal que hable de animal o cosa. Entonces va el it. Ubicamos el it y copiamos el resto de la oración. Y nos queda, it are in the basket. Esto está en la canasta, o en el cesto. Ahora, para la número 2. Those flowers aren't very big, dice. Estas flores no son muy grandes. Estamos hablando de flores, estamos hablando de alguna cosa o de algo que no sea persona. Entonces va el it. It. Y ubicamos la oración. Dice, it aren't very big. Estas no son muy grandes. Ahora, número 3. The pencil is really sharp. El lápiz es muy afilado. Está el significado en la parte de abajo de color morado. Entonces, para hablar de lápiz, igual estamos hablando de alguna cosa. Entonces, vemos en el pronombre personal y va it, porque habla de animales o de cosas. Entonces, ubicamos el it y copiamos el restante de la oración. Y nos queda así. It is really sharp. Esto está muy afilado. Tenemos la siguiente. I are not in the same classroom. Tú y yo no estamos en el mismo salón de clases. Entonces, vamos, tú y yo estamos hablando de tú y de yo. Entonces, vamos a los pronombres personales y descubrimos cuáles son el pronombre que debe ir. Y nos damos cuenta que si estamos hablando de tú y de yo, estamos hablando de nosotros. Entonces va we. We, porque está hablando de tú y yo, entonces está hablando de nosotros. Ubico el we y elimino lo de color rojo. Entonces, por eso yo lo ubiqué de 2 colores, para que ustedes sepan qué es lo que debemos eliminar o quitar. Entonces queda, we are not in the same classroom, dice. Nosotros no estamos en el mismo salón de clase. Luego tenemos la número 5, dice San y Paul, San y Paul. Entonces, en los pronombres de personales, San y Paul. Entonces, si vamos al singular, es al plural, porque está hablando de 2 personas. Entonces, nosotros vamos a los pronombres personales, puede ser San y Paul. Nosotros no, porque yo no me llamo San. Entonces, you, vosotros, entonces San y Paul está hablando de ellos. Entonces va la palabra, el pronombre personal, they, porque está hablando de quién, de ellos. Y ubicamos, en vez de ubicar San y Paul, cambiamos por ellos. Ellos no son mis hermanos.
Y nos queda, they aren't my brothers. Ellos no son mis hermanos. Bien. Con esta explicación vamos a realizar una tarea. Y aquí nos da las instrucciones. Repase los pronombres personales y adjetivos posesivos. No copiar materia. Y lo último dice realizar la siguiente actividad. Y tenemos Activity 1. Y dice así. Write the pronouns he, she, it, we, they. For them nouns. Escribe los pronombres para los sustantivos y traduce en tu cuaderno. Ya. Entonces, primeramente vamos a traducir. Y ubicamos aquí en lo que está aquí. Traducimos y realizamos la actividad. Entonces nos queda. Dice, my mood and my dad. Son buenos conmigo. Entonces, estamos hablando de mi papá y mi mamá. Está hablando de quién es. Vamos a los pronombres personales y nos damos cuenta de quién está hablando. De mi papá y de mi mamá. Entonces, está hablando de más de 2 personas. Entonces, no son del singular, sino del plural. Nosotros, we no es. You, vosotros tampoco. Entonces, es ellos. Entonces, en vez de ubicar lo de color rojo, ponemos they. They, y luego copiamos el resto de la oración. Y el espacio que nos queda aquí es para ubicar la traducción de lo que está aquí. Buscamos traducimos lo que está aquí y aquí cambiamos los pronombres personales. Entonces, my dog está hablando de un animalito, entonces es it. It. Y ubicamos el resto de la oración que está de color, con las letras de color negrito. Y así sucesivamente. The monster is rain, dice, habla del monstruo. Cuando está hablando del monstruo, nosotros analizamos y vemos que es de una persona que está hablando. Entonces nosotros vamos al pronombre personal, está hablando del singular. Entonces, el monstruo no puede ser yo. El monstruo, tú. Entonces, el monstruo, él. Entonces está hablando del género masculino, está hablando de él. Entonces va he. He porque está hablando de él. Dice de monster, el monstruo. Entonces, en vez de poner la palabra monstruo o de monster, nosotros ponemos el pronombre personal he. Y así sucesivamente. The frogs. Aquí dice las ranas. Esto dice las ranas. Entonces, esta de frogs le vamos a cambiar por un pronombre personal. Entonces, vamos aquí. Cuando está hablando de frogs, está hablando de una cosa. O de las ranas. Está hablando de las ranas. Miren, entonces nosotros podemos ubicar las ranas. Vamos al singular. Yo no soy rana. Tú no eres rana. Él, ella. It, animales o cosas. Significa ello o esto. Entonces nosotros podemos ir ubicando el it y ubicamos el resto de la oración. Bien, con esta breve explicación, para realizar la tarea, vamos a Activity 2. Complete a table with personal pronouns and possessive adjectives. Completa la tabla con pronombres personales y adjetivos posesivos. Entonces, verán. Esta tabla les va a venir así como está aquí. Entonces, nosotros copiamos la tablita y vamos a ubicar. Primero, identificamos. Singular, personal pronouns. Entonces, vamos al singular. Singular. Entonces, vamos a ir ubicando los del singular, los pronombres personales. Aquí está el título, si se fijan. Entonces, es personal pronouns. Y ubicamos it, you, he, she, it. Porque está hablando del singular. Entonces, ubicamos en esta tablita lo que yo les dije. Y miren, aquí está. Entonces, nosotros vamos a ubicar aquello. Ahora, estamos hablando, aquí me habla en la siguiente columna, dice possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Y también está hablando del singular. Entonces, los dos son singular. Singular. Entonces, vamos al singular. Entonces, ubicamos todos los posesivos. My, you, here, his, her, it, our, hasta it.
Hasta ahí podemos ubicar. Entonces, estos son singulares. Entonces, nosotros lo ubicamos aquí, en el cuadro. Ahora, los personal pronoun plural. Los personal pronoun plural en la siguiente columna son you, we y they. Esto lo ubicamos en esta columna. Plural, hasta todos los que sean, son solo 3. Y asimismo, acá en el plural, aquí me están hablando de plural. Entonces, aquí vamos a buscar los del plural. Ubicamos los del plural. Our, your y they. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy en el cual deben desarrollar estas 2 actividades en su cuaderno de trabajo. Eso es todo por el día de hoy. Les deseo una buena tarde y noche. Que Dios me los bendiga.